It's useless. It's a pipe dream. An idea is absolutely nothing. Start here. Yeah. Until a builder makes it something. Amplio. El todo es más que las partes. Bienvenidos al episodio 2 de la serie Hacedores de Sueños. Esta producción del IAE Business School desde el departamento de alumni, por los alumni, con alumni, para sus alumni y los amigos invitados. Es un gran gusto tenerlos aquí esta mañana nuevo y seguir profundizando en este tema de hacia dónde vamos. Ayer, en el primer episodio, pudimos ver escuchamos cómo la realidad nos obliga a cambiar. Estamos viendo una disrupción inédita. Recién lo comentábamos en la suite antes de comenzar con los panelistas, con los próximos panelistas. Ahora los van a escuchar. Es algo que es una disrupción sincrónica y de pronto el pasado como referencia pierde relevancia y tenemos más preguntas que respuestas. Pero lo nuestro siempre es aprender, lo nuestro siempre es ¿qué más? Y en esto es donde vamos a profundizar hoy. El panel de hoy nos lleva hacia el futuro menos pensado. Esto que realmente se nos ha venido encima. Y dentro de este futuro menos pensado, lo primero es poder entenderlo. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas sobre los cuales estamos repensando las organizaciones, los negocios y nosotros mismos? Fernando Fragueiro, nuestro amigo de años, decano del IAE durante muchos años, profesor de temas de recursos humanos, de comportamiento humano en la organización, como nos gusta llamarlo, y dos panelistas extraordinarios, alumni y muy generosos, Mavi Zingoni y Fabián Gil, a acompañar. Fernando los va a introducir con más precisión, y yo simplemente encantado de tenerlos de vuelta y vamos a disfrutar de esta hora juntos. Fernando, te saludo. Aquí está, saludo de codo y ahora vámonos a escuchar sus reflexiones. Muy bien, Guille, muchísimas gracias a vos, a todo el equipo de alumni, a los alumnis, es fantástico todo lo que están haciendo y hoy pienso que vamos a poder sumar mucho y estoy seguro con los dos alumni, tanto Mavi como Fabián, que nos van a acompañar. Quiero decirles lo siguiente. Bueno, antes somos un grupo, somos una comunidad, los alumni, de varias decenas ya, muchas decenas de miles, pero estamos a la vez por todo el mundo, pero muy unidos. Y tenemos mucho en común. Yo recuerdo, con los recuerdos también ayudan a unirse, de Mavi. Mavi terminó su EMBA en 2003. Me acuerdo cuando lo empezó en 2002. Y al terminar la primera mañana de sesiones, que yo había estado dando ahí un par de sesiones, me dice al decano de la escuela que recién conocía, mira, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál pregunta? No, es que yo estoy trabajando ahora en Repsol YPF, eso era, y resulta que yo quería hacer un máster y fui admitida al MIT. También se me ocurrió aplicar al IAE, y el IAE me aceptó. Entonces, entre el MIT y el IAE, bueno, finalmente opté por el IAE. ¿Qué pregunta me hizo? ¿Te parece que hice bien? Bueno, yo por supuesto que le dije, Mavi, decidiste muy bien, esta fue tu mejor decisión. La verdad que no me quedé tan tranquilo, nunca se lo comenté a Mavi enseguida, pues. Pero hoy Mavi nos está mostrando dónde está, y no solo dónde está porque los cargos pasan, pero me había hecho una carrera profesional desde una perspectiva humana fantástica. Y no lo digo porque lamento que esté presente, pero ella sabe que todo se puede mejorar aún. Pero Mavi, creo que no me equivoqué. Creo que decidiste bien en venir al IAE.
Y con Fabián tengo también muchas experiencias. Él se recibió de su Executive MBA en el siglo pasado, lo único, en 1999. Pero ahí, como lo ven, es un joven que estuvo 30 años en el mundo corporativo. Hizo una carrera brillante de 30 años en Dow Chemical. Su última etapa... Hace muy poco, sí, el año pasado. Su última etapa concluyó por decisión suya el año pasado, cuando ya estaba por promoverlo a Estados Unidos, después de liderar Latinoamérica. Dijo, no, basta, ahora quiero ser emprendedor. Basta de vida corporativa, estoy en mis mid-50s, quiero ser emprendedor. Y ahí está, emprendiendo en Brasil, asesorando empresas medianas y pequeñas, está en boards y además está asesorando startups. Con lo cual me parece que los dos aquí, colegas, amigos, alumnos, van a poder aportar muchísimo. Déjenme que yo haga simplemente, pienso, una introducción que tenía pensado así, brevísima. Nos han pedido que hoy, este capítulo nuevo, hablemos de paradigmas, de nuevos paradigmas. Cuando uno busca qué es un paradigma, todos lo sabemos, habla de modelo, de ejemplo. Pocas veces me ha parecido tan anticuado el término paradigma, porque la verdad que hoy no hay un modelo a seguir. Estamos explorando. Creo que hace tiempo que venimos explorando, pero ahora, desde el mes de marzo en Sudamérica, desde el mes de enero y febrero en otras partes del globo, estamos explorando en la oscuridad. Yo creo que esa es la sensación y la realidad en la que estamos atravesando todos. En lo personal, porque yo creo que acá es bueno que aportemos nuestros testimonios, este tsunami a mí me encontró trabajando en cuáles eran los desafíos del liderazgo empresarial al 2030. Ahora, en esta tercera década que comenzamos en enero del siglo XXI. Estaba trabajando y me sorprendido, en fin, pero en lo que todos más o menos ya conocemos, que es que de una visión lineal sobre el futuro, hoy hay que tener, ya que estamos todos visibles, conectados y en una conversación interactiva, horizontal, pública y universal, por las redes y por todo lo que tenemos para comunicarnos, hoy la visión tiene que ser totalmente experimental. Ahora la llaman en modo beta, es como un prototipo que vamos ensayando, que vamos experimentando. Nunca más claro como ahora. Me encontró en esa situación. Un segundo tema que estaba viendo allí era, muy bien, que quizá una gran herramienta era que seamos capaces como líderes empresarios de convertir la inteligencia artificial, que cada vez está más al alcance nuestro, en nuestro asistente inteligente. Esto lo dice Thomas Friedman en uno de estos libros que últimamente ha ido publicando, interesante. Después hablaba, esto todos lo tenemos planteado, decir, bueno, de productos y servicios, hoy lo que la gente y las organizaciones necesitan son soluciones. Y finalmente, ¿qué es liderar una organización? Ya no es liderar una organización, yo creo que hoy, y ahí estábamos, es estimular y orquestar talento de gente, en pos de un propósito común, que se dice fácil, pero para que sea un propósito común que impregne toda nuestra actividad, es un gran desafío. Bueno, a mí me encontró así, y de golpe, ¡pum!, pasó esto, vino el tsunami, y bueno, ya el resto lo iremos contando a medida que avance este episodio. Ahora me gustaría entonces sí, ya abrir la conversación a mis dos colegas alumnos, queridos colegas alumnos, a ver cómo los encontró a ellos y qué están viendo. Mavi tiene una perspectiva muy clara de Europa y diría que global, por su posición en Repsol, y Fabián nos va a hablar esencialmente de América Latina. Mavi, buenos días. Buenos días para nosotros. Buenos días, Fernando. ¿Qué estás viendo? A ver, al revés, buenos días a todos y la verdad que gracias por la invitación. Iba a decir que siempre es un placer volver a casa, pero creo que nunca me fui de casa, así que, y esto es lo que nos permite las nuevas tecnologías, ¿no? Así que gracias. A ver, ¿qué estamos viendo y qué estoy viendo?
Yo empezaría diciendo que estoy dentro de los privilegiados, que podemos empezar a mirar o a sentir esa luz al final del túnel, un túnel que fue largo, muchísimas personas perdieron a sus seres queridos y quiero empezar también con un recordatorio a todas esas personas y con un apoyo. Pero por suerte estoy en la parte del mundo que ya empieza a mirar hacia adelante, ¿no? Y a mirar hacia adelante en un entorno donde, por supuesto, esta es una crisis tanto por su naturaleza como por su magnitud que no hemos vivido hasta ahora, ¿no? Hace un rato, digamos, la verdad que esto ha sido muy grande, claro, porque empieza por la salud de las personas y esto nos obligó a tomar un montón de decisiones durante estas semanas o durante estos meses. En una disrupción de oferta y demanda brutal, me ha tocado... ayer estaba contenta porque decía, solo se han caído las ventas en estaciones de servicio dentro de uno de los indicadores de la economía y de cómo se va comportando la economía en su conjunto y sobre todo la movilidad, solo el 15% respecto al año anterior. ¿Quién me hubiera escuchado decir que estábamos contentos por una caída del 15%? Claro, cuando hemos tenido caídas del 85-90% sostenidas durante muchas semanas, esto muestra también que esto empieza a recuperar. Es cierto que esta disrupción brutal de oferta y demanda también ha tenido su impacto en materias primas, en consecuencia también va a afectar regionalmente en forma distinta a los distintos países y estamos hoy en una crisis, creo que nos afecta a todos los países y a todos los sectores. Yo creo que la gran diferencia con otras crisis es que hay otras crisis que están mucho más sectorizadas, si se quiere, ¿no? Y este no es el caso. Entonces, yo creo que acá tenemos además que empezarnos a hacer preguntas. Así como en el confinamiento los países desarrollados pudieron darse el lujo de un grado de confinamiento mayor, si se quiere, y en los países emergentes hemos visto de todo, nosotros con operaciones tanto en algunos países de Asia como en Europa, como en algunos países de Latinoamérica, hemos visto que también por la propia informalidad de ciertas economías no se podían permitir ese grado de confinamiento, aun cuando se tenía, el grado de cumplimiento era distinto, por un sistema sanitario más débil, por una necesidad de ingreso de las personas, por un, si se quiere, sistema fiscal que podía o no brindar apoyo en forma distinta. Creo que uno de los grandes temas o grandes desafíos que tenemos en este momento es cómo salimos sin dejar a nadie atrás, sin que esta brecha se abra tanto a nivel regional y dentro de cada uno de los países, sabiendo que todo el mundo tiene oportunidades. Además, yo creo que hay dos grandes diferencias en esta crisis. Creo que la primera es que normalmente las crisis afectan mucho a los sistemas manufactureros. En este caso, vemos que los más afectados es el sector servicios. Todo lo que tiene que ver con el transporte, con la restauración, con el turismo, con el ocio, etcétera, son, la verdad, que sectores que están sufriendo y que les costará recuperarse. Y creo que esto también dependerá de nuestros miedos y de nuestra responsabilidad de cómo vayamos generando un temor al rebrote, nuevos virus, cómo van quebrando o no, o cómo ayudamos a que se recuperen desde el punto de vista financiero a distintos actores de la cadena, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es una crisis absolutamente sin precedentes. Creo que los que empezamos a salimos, pero salimos con muchísimos temores. Creo que si nos vamos a cualquier estado financiero y vemos los factores de riesgo, estos que escribimos, o los modelos de riesgo de una compañía, a esos que les damos una probabilidad de ocurrencia muy, muy, muy bajita, pero que su impacto es brutal, creo que ahora hemos tenido absolutamente todos, ¿no?
Mavi, una pregunta Sí, te hago allí, sí. claro. Ustedes están ya, como bien dijiste al principio y lo vas reiterando, unos cuantos meses adelante. Para nosotros en Sudamérica, Latinoamérica, aunque hay gente de todo el mundo acá, es muy importante. ¿Qué ves que está ya lo primero que va volviendo a una cierta normalidad? ¿Qué es lo que estás notando? Yo diría que en primer lugar la movilidad. O sea, creo que en confinamiento, cuando uno tiene la movilidad limitada, y hablo de la movilidad y asocio también a ciertas libertades personales. Creo que el otro día te lo comentaba y te decía, el domingo desde las 0 horas pudimos tener movimiento entre comunidades autónomas dentro de España. Portugal va a pasos por delante, Italia va pasos por delante. Creo que eso es, creo que eso es esencial. En segundo lugar, es la recuperación, si se quiere, o cómo va tirando la demanda industrial, la demanda empresarial. Y esto sí vemos que aquellas regiones que tenían una industria más potente, comparadas con otras que vivían muchísimo más de servicios, esa demanda empresarial empieza a tirar y empieza una recuperación, yo diría, más acelerada que la del sector servicios. Otra cosa que estamos viendo, lo cual no quiere decir que sea lo que más me gusta, es que las grandes empresas han tomado cuota de mercado de todo. Han crecido en su cuota de mercado. Y al final los países necesitan de las grandes empresas, pero también necesitan, por sobre todas las cosas, de ese entramado de pymes, de pequeñas y medianas empresas que son las que mueven la economía, ¿no? Y creo que aquí es donde tenemos uno de los grandes desafíos, Fernando. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Seguimos hablando, ¿eh? Te dejo descansar un momentito mientras hablamos ahora con Fabián, que ahora ya está desmuteado. Fabián, estás en otro país, estás en Brasil, San Pablo, pero cerca, pero a su vez tenés esta perspectiva amplia de lo que pasa en Brasil, lo que pasa en el resto de Latinoamérica. ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo en esta etapa de tsunami? Buen día a todos, muchas gracias por la oportunidad. Qué lindo que es conectarse con gente virtual, qué lindo. Un saludo muy fuerte para todos los alumni y los amigos. Bueno. Obviamente iba a hablar más que nada sobre Brasil. Yo vivo acá hace 10 años y un par de comentarios antes. La verdad que esto es, para mí, y creo que para todos, hasta más fuerte que una crisis. Creo que es un test para la humanidad. Es algo sin precedentes que va a ser recordado por generaciones. Es un verdadero test humano, quizá más que las guerras que pasaron. Y hay otra realidad de todo esto, es que la verdad, nadie sabe qué va a pasar. Hay mucha opinión, hay muchas ideas, pero creo que quizá por primera vez nadie puede aplicar un modelo o una experiencia anterior y decirnos qué va a pasar, lo cual nos agrega mucha ansiedad. Si hasta el año pasado nosotros como personas en empresas, sea empresa grande o empresa chica, veníamos muy afectados por una exponencialidad brutal, era como ir en una Ferrari a 300 kilómetros por hora, de repente la Ferrari sigue a 300 kilómetros por hora, pero y se hizo de noche, no tenemos luces y el camino es de tierra. ¿Y cómo vamos a salir de eso? Nadie sabe. Y creo que por eso creo que es una experiencia humana increíble. Lamentablemente es apasionante, pero triste, porque, como bien comentaba Mavi, tiene un costo humano muy fuerte, muy grande, y nadie está a salvo, quizá por primera vez en la historia, ¿no? Específicamente en el caso de... Dale. No, quizá porque en esta conversación hay un temita que me gustaría compartir. A ver, yo creo que efectivamente tiene un costo humano, como toda crisis, pero que todos somos conscientes de que las crisis también aportan lo mejor, también lo peor, pero también lo mejor del ser humano. Y lo digo porque creo que todos hemos vivido esta situación. En un primer momento es como que nos hemos agazapado, nos hemos ensimismado, cada uno, la reacción es cubrirse para defenderse. Hemos pasado lo que dicen al yo reactivo, decir, bueno, a ver, ¿cómo me defiendo? ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos, creo, todos intentando avanzar gradualmente, aunque vamos y volvemos al yo creativo, decir, bueno, ¿y ahora qué?
pero con esta situación en donde estamos en oscuridad, como bien estás diciendo, no se sabe. Pero simplemente, y vuelvo a vos, perdón, creo que vale y no sé si lo compartís, pero también esto nos da una oportunidad como personas de desplegar aquellas capacidades únicas del ser humano, que es como la creatividad realmente. Es decir, bueno, ¿y qué pasa aquí? Bueno, en realidad es hasta más amplio que eso, es un test, como decía, un test para la humanidad, es un test de valores también, de valores. Ahí realmente tenemos que todos mostrar de qué estamos hechos y realmente separar los discursos de la acción, ¿no? Pero sí, es eso que hablábamos de la exponencialidad, de no saber, de que nadie sabe, no podés ir a un lugar a preguntarle qué va a pasar. Si mi hija me pregunta, papá, ¿y de esto cómo te sale? Que por la primera vez yo no sé qué responderle. Y te da una ansiedad enorme sin poder hacerlo. Y eso aparece en la familia, en las empresas, en el gobierno, en todos lados. Brevemente sobre Brasil, para cerrar rapidito. Brevemente cerrar este capítulo. El gran problema de Brasil, saben, aquí la crisis, como Mavi decía que estaba saliendo, aquí estamos entrando en el problema, pero Brasil aquí le agrega una crisis política, una grieta política entre Estado y gobierno federal muy importante, pero Brasil venía a un ritmo de reformas muy fuerte, muy, muy fuerte, y eso de repente paró. De vuelta a esa Ferrari que venía avanzando, le pusiste el freno de mano y paró todo. Y aquí hay que tener en cuenta también la parte social. En el gobierno, los últimos gobiernos anteriores, acá hubo un movimiento social de casi 50 millones de personas, 50 millones de personas, que subieron de clase social, independientemente de ideologías, mejoraron su calidad de vida. Esos 50 millones de personas vuelven a bajar. Y el PBI brasilero, por ejemplo, el 65% del PBI brasilero son servicios, de los cuales hay mucha economía informal. Lo que vemos en Argentina, lo vemos en Brasil, lo vemos en todos lados. Ese grupo, de vuelta, esa movilidad que hubo en el pasado, que volvió a bajar y que ahora está sufriendo ese efecto de no tener trabajo, la verdad que nadie sabe qué va a pasar con todo eso. ¿Cuál será la crisis social? ¿Cómo se va a salir de todo eso? ¿Cómo podemos ayudar? Esa es la parte más complicada de todo eso. Obviamente hay sectores aquí que no han sido tan afectados. Por ejemplo, el agro tenía un año récord aquí, pero el agro es el 5% del PBI brasileño. El e-commerce ha crecido muchísimo. Hay muchas empresas aquí que se están reinventando rápido. Todos los restaurantes de San Pablo hoy tienen armado un esquema de delivery de comida. Y es un modelo de negocio diferente. Y lo han tenido que armar en 15 días, porque si no, se morían. Pero entre mi casa y la farmacia hay 5 cuadras, y el otro día conté, porque uno tiene tiempo para contemplar más y prestar más atención, conté 15 negocios están todos cerrados. Y esa gente no tiene espacio, ni caja, ni nadie que los ayude, ¿no? Entonces, esa parte de crisis social, nadie sabe realmente cómo va a terminar. Ahora, para hacer a lo mejor con lo siguiente, los hábitos, ¿qué es lo que está cambiando? La semana pasada se lanzó aquí una encuesta muy interesante de un consultor sobre los hábitos de consumo. Los números son tremendos. Mavi hablaba mucho de los números a nivel de producción y de empresas, pero aquí 40% más de gente ya decidió que va a comprar online. Hay un tema de hábito que ya no vuelve para atrás. Por lo menos hoy pensamos que no vuelve para atrás. Hay un tema de fidelidad también. Esta encuesta hablaba que en 25% de las personas están buscando marcas nuevas, negocios nuevos, porque se identifican más con otro tipo de consumo. El tema del consumo de productos frescos. De verdad, son cambios, estos antes cambiaban en magnitudes del 2-3%, ahora estamos hablando de magnitudes del 50-60%. O sea, la pregunta es, ¿eso se va a sostener o es una moda ahora porque estamos todos encerrados en casa? De vuelta. Muy buena pregunta. Pero creo que hay que estar preparados para eso, porque si esas tendencias se consolidan, muchas cosas van a cambiar desde el punto de vista de empresa, de negocio. Gracias, Fabián. Vuelvo a vos enseguida, pero ahora quisiera volver a Mavi. Mavi está en una industria, en una industria que todos vemos como que atraviesa todo el globo de toda la humanidad, que es la energía, ni más ni menos. Claramente la energía va a seguir siendo algo demandado y que todos necesitamos. Mavi está mirando el futuro de la energía y a su vez tiene que lidiar con el presente. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te imaginas la energía de esta nueva etapa?
Es una buena pregunta. A ver, yo creo que has dicho algunas cosas claves, ¿no? Primero, una energía que en su demanda global va a seguir siendo creciente, porque al final el total de energía depende, por un lado, de la población. La población que a nivel mundial crece, necesitamos más energía. Por otro lado, también depende el consumo energético del bienestar y del desarrollo de las personas. Entonces esperemos que sí puede haber una caída puntual, pero esperemos que en el largo plazo, entre que grandes economías se vayan desarrollando cada vez más, que ese consumo de energía sea creciente. Pero por otro lado, también, o sea que tenemos más gente queriendo acceder a energía. Pero también necesitamos que esa energía sea confiable, es decir, confiable de que si enciendo una luz esté, no podemos, ninguno de nosotros ahora mismo, si no tuviéramos energía, esta conexión se podría caer, con lo cual creo que esto también es importante, y esto lo digo porque hay muchas fuentes de energía que necesitan un sistema de backup atrás, sobre todo para algunas operaciones críticas. Necesitamos que esa energía sea competitiva desde el punto de vista costo eficiente. Preguntémosle a alguien en una economía subdesarrollada si quiere una energía 100% renovable o sencillamente si quiere encender la luz y tener luz, ¿no? Creo que hay pasos anteriores que tenemos que tener en cuenta. Y además de todo eso, es decir, que tenemos una demanda creciente, que queremos que sea confiable, que queremos que sea competitiva, además queremos que sea sustentable. Y acá llegamos a uno de los temas que creo que antes del confinamiento todos hablábamos de la transición energética y ahora volvemos a hablar de la transición energética, pero además lo vemos también como una enorme oportunidad de que gran parte de la reconstrucción o de las inversiones o el motor de las economías también venga por este lado. Pero creo que también, otra vez, primero tenemos que empezar por el bienestar de las personas y después llegar o hacerlo de la forma más sostenible posible. Y en esto creo que esto es de formación también de ahí del IAE, ¿no? ¿Cuáles son los datos que nos pueden apoyar para entender muy bien alguna situación? Decimos, si el mundo emite 32.000 millones de toneladas de CO2 por año, ¿no? El mundo en su conjunto, hemos concentrado un 15% en Estados Unidos, un 25-28% en China, un 10% en la Unión Europea. Entonces decimos, hay una concentración muy, muy, muy grande en dos países. Pero si lo vemos per cápita, Estados Unidos tiene el doble que China, casi 10 veces que India, o el doble que un habitante de la Unión Europea. Y creo que estos datos también son importantes. Vamos ahora por sector, porque enseguida asociamos transición energética igual un coche de combustión interna, igual contamina, igual me tengo que ir a un coche eléctrico, ¿no? Es lo que pensamos todos enseguida. Cuando vemos esa matriz de emisiones de CO2, ojo, que solo el 24% de esas emisiones se dan en el transporte. Solo el 24% se da en el transporte. Hay más de un 40% que se da en la generación eléctrica y en la calefacción. Hay otro 20% que se da en la industria. Hay otro casi 10% que se va en los edificios. Los edificios también generan, también van generando CO2 en todos los consumos que hacen. Entonces, yo creo que acá el tema es cómo hacemos que toda la cadena de valor de todas las economías, en todos los sectores y en todas las regiones, se vaya descarbonizando. Entonces, fijaros que en lo peor de este confinamiento, donde el mundo entero estuvo prácticamente 3 meses confinado, las emisiones de CO2 bajaron entre un 5 y un 10%, depende de las mediciones que uno tome. Pero no de esos. Cuando tuvimos el 95% de los aviones en el piso, donde la movilidad estaba restringida arriba del 80%, etcétera. O sea, fijémonos que entonces quiere decir que la solución a la transición energética no es exclusivamente el transporte, que cuando casi no hubo transporte, las emisiones de CO2 es verdad que se han reducido. Pero ojo, yo cuando veía algún cartel que decía, qué bien se han reducido las emisiones de CO2,
sí, si la economía está parada, es que no vamos a emitir. Y creo que acá el gran desafío que tenemos por delante es cómo descarbonizamos la economía, porque, a ver, que esto es un problema global. Que pero, si, Mavi, sí. Una pregunta, perdón, para en esta línea, dos preguntas para enfocar esto. Uno es, decís que es muy poco lo que representa el carbono que emite el transporte. Me pareció escuchar un 5%. ¿Qué es lo que más produce ese carbono? En cambio, siendo que hemos estado confinados en ese periodo, ¿por dónde señalaría? Una. Y otra es, hemos escuchado todos, lo hemos leído, estamos viendo, y decir, bueno, con este tsunami que hemos vivido, probablemente todo el tema digamos, de medio ambiente, etcétera, sin dejar de ser esencial, central, va a tener como un delay, porque ahora hay que sobrevivir. ¿Tiene sentido esto? ¿Es así o no? Esas dos preguntas. Yo te diría que la transición energética va a seguir y es un camino. Lo que podemos discutir es a qué ritmo. Okay. Lo que podemos ver es cuál es el nivel de inversiones. Es cierto que las inversiones en todo lo que tiene que ver con generación renovable se han caído en lo que va de este año un 10% si lo comparamos con el año anterior. Pero también es cierto que las inversiones en generación asociada a combustibles fósiles se ha caído más en términos relativos. O sea, yo creo que el compromiso de los distintos stakeholders, de la comunidad inversora, de las administraciones, de las propias compañías, etcétera, creo que está ahí. Creo que esta tiene que ser una apuesta global, porque el problema del CO2 es un problema global. No ganamos nada si en la Unión Europea ponemos un paquete de estímulos y desarrollamos energía solar o energía eólica, pero los paneles solares los compramos en China, para lo cual consumen energía con carbón. Lo único que estamos haciendo es deslocalizando la industria y no estamos descarbonizando la economía en su conjunto. Entonces, yo creo que esta va a ser la parte más difícil. Yo creo que la apuesta por la transición energética está ahí. Creo que el compromiso y sobre todo la conciencia de los distintos stakeholders está ahí y tenemos que estar trabajando todos en la misma línea. Pero la solución de esto no viene solamente al final de la cadena de cambio un coche de gasolina o de nafta por uno eléctrico. Perfecto. Gracias, Mavi. En este tema, Fabián es un adelantado. Fabián, estando vos en Dow, si no era ya al frente de la TAM, casi, te enfrentaste con una situación de cómo superar el crecimiento orgánico en la región, y esto fue hace varios años, ya en este siglo, pero varios años, y siempre me has compartido, y estamos trabajando en eso con vos, cambiaste el modo de abordar cómo hacer dónde encontrar el negocio y dónde puede haber negocio. Me da la impresión de que esa visión que tuvieron ustedes ahí por el 2010, por ahí, 11, 12, hoy es más actual que nunca. ¿Podrías compartirnos eso? Sí, Fernando, yo antes quería pegarle, como dicen acá, pegar el gancho. Vale. Sí. Mavi. Acaba de matar el negocio. Yo salí salí de Dow y comencé a invertir en una startup que trabaja con autos y que Mavi va a tener que revisar el plan de negocio porque... No, y es que así es que este es el nuevo, esto es lo que te venimos hablando. Una buena experiencia, esto no estaba preparado. Yo digo que tiene que ser todo. Salí de Dow para meterme en el negocio de autos eléctricos, autos compartidos, y a los 2 meses me toca el COVID y nos encontramos que había caja para pocos meses, la otra realidad. Pero también para complementar un tema que comentó Mavi. Dale. Estaba en Dow, y disculpame que te saque un poquito, pero... No, pero si esto es menor. Trabajamos mucho con el tema de energía, y hay un caso, porque los modelos productivos también van a tener que ser revisados. De vuelta, nadie sabe cómo, pero el caso de la integración energética en la región, y Mavi, vos sos la experta, pero cuando estaba en Dow, en mi agenda empujábamos mucho por el tema de la integración de gas entre Brasil y Argentina. Ahí tenemos Argentina,
la segunda o tercera reserva mundial de gas, pero con un problema de demanda, porque no tenemos industrias o tamaños suficientes para abastecer todo eso. Y aquí está Brasil con industrias, pero un problema también de energía. Hoy el gas en Argentina se vende $2, $2.50. Aquí empresas en Brasil compran gas a precios de entre 3 y $14. Entonces, la visión de una integración de verdad regional, aprovechando todo ese potencial energético, es fundamental para ese futuro que se viene. Y eso pega un poco lo que vos decís, esa economía de la colaboración de verdad. De decir, bueno, ¿qué tengo yo y qué tiene el otro? Si realmente sumamos las dos cosas, se puede potenciar mucho. Es un poco lo que vos me preguntabas, por ejemplo, de Colombia. Ahí fue donde estamos tratando de buscar, trabajamos sobre el concepto sobre si la sostenibilidad puede ser también una fuente de negocio. Y el punto para mí era, solamente si la sostenibilidad es fuente de negocio, realmente vamos a poder hacer cambios, llevar los cambios adelante. Si no, va a quedar todo en la teoría y va a quedar algo en proyectos. Y la verdad es que en Colombia hicimos justamente eso. Miramos una parte de una zona muy complicada, que es la zona donde está dominada por la guerrilla, de cómo trabajar en la mejora de la infraestructura. Y nos dimos cuenta ahí que la empresa nuestra tenía una partecita de la solución, y era, o tratamos de vender eso, o nos juntamos con varios, algunos de ellos hasta eran clientes y otros eran competencia nuestra, a buscar una solución más amplia. Y la verdad que lo primero que vimos ahí, en ese caso, de vuelta, era la parte de armar estructura vial en una zona que estuvo aislada del país casi por 50 años por culpa de la guerra. Y nos dimos cuenta que el business opportunity, si vos querés, se multiplicaba por 10 cuando uno lo empieza a ver de esa forma. Obviamente ahí está un tema real de decir, bueno, tengo que dejar los egos de lado y aceptar que no soy el único que pueda hacer negocio. Y es un poco eso para mí también lo que se viene. Yo creo que no es que se viene, ya había empezado, muchas empresas lo están haciendo, no es ninguna novedad. Pero creo que en este test que estamos hablando de futuro, la oportunidad de economías y de estrategia de colaboración son imán de oportunidades. A empezar a mirarlo con esos ojos. Porque solucionás un tema social, obviamente transformado en un negocio, y no hay que tenerle miedo a eso, a que se transforme en un negocio. Las energías renovables, todo eso es un negocio también. Es bien para la sociedad, es bien para la comunidad, pero a su vez es un negocio. Si juntamos las dos agendas, las oportunidades son enormes. A ver, con la visión de los dos, y sumando, ahora voy sumando preguntas que me van llegando, si bien después vamos a llegar a un espacio, pero ya van llegando preguntas, se ve que hay mucho interés en ver en qué medida todo este enfoque de liderazgo colaborativo, de perfil colaborativo, de capacidad de colaborar, de esto venimos hablando en realidad ya hace varios años. Creo, en lo personal, pero díganme si ustedes lo ven, a mí me da la impresión de que la crisis esta que se nos vino encima, inesperada, puede ser un gran potenciador de esa actitud colaborativa y de comprender qué significa esto. También puede ser lo contrario, yo soy optimista y creo que esto puede potenciar más. Y coincido, y por todos lados sale, decir, bueno, ¿cómo pasar de un liderazgo, de una dirección, de un enfoque de yo gano, vos perdés, yo pierdo, vos ganás, a una, nos podemos asociar acá, por más que compitamos en determinadas áreas, en esta otra podemos colaborar. Así lo han hecho otros antes. Best Buy, por ejemplo, leía el otro día, como lo conocemos, cómo cambió cuando estaba a punto de quebrar y replanteó todo su modelo y comenzó a plantearlo distinto. ¿Qué le ofrezco yo a los usuarios y qué le ofrezco a las empresas de tecnología, etcétera? Bueno, colaboración. ¿Lo ven posible? ¿Están viendo cambios en ese sentido? ¿Dónde están las oportunidades para buscar una interacción con la cadena de valor, una interacción, si fuera posible, con los gobiernos? No hablo acá de Europa, hablo un poco más de América Latina, donde tenemos creo que sí, no sé, Argentina en esto es ejemplo, lamentablemente, de debilidad institucional muy fuerte. ¿Lo ven posible? ¿Esto lo ven como algo más factible? ¿Han visto ejemplos? Mavi, Fabián. A ver, yo no solo lo veo posible, sino que cambiaré la palabra, lo veo necesario.
Entonces, ¿cuánto hemos visto? Posiblemente más de lo que había visto hasta ahora y seguramente mucho menos de lo que necesitamos. Entonces, yo creo que el entender que no estamos solos como líderes, no estamos solos como organización, que necesitamos realmente que a nuestro cliente le vaya bien, necesitamos que a nuestro proveedor le vaya bien, necesitamos además que lo hagamos todos en forma sostenible, porque no hay otra opción, y en forma sostenible, como decíamos antes, es todos. Ojo que acá necesitamos a todos los sectores, necesitamos también a todos los tipos de energía. Esto no es un tipo de energía contra la otra, necesitamos todos. Vuelvo a la primera premisa de que si el mundo sigue creciendo, hablo desde mi sector, ¿no? Si tenemos una población cada vez mayor y tenemos un desarrollo de distintas economías, esa demanda energética va a seguir creciendo, entonces nos necesitamos todos. Y necesitamos que todos lo hagamos en forma mucho más sostenible. Voy a poner un ejemplo que seguramente, Fabián, desde DAO te tocó vivir, ¿no? Hace pocos años atrás o hasta hace poco tiempo atrás, los productos químicos y los plásticos estaban absolutamente estigmatizados, porque los océanos están llenos de plásticos. Esto no tenía que ver con el comportamiento de consumidor, sino que éramos las empresas que producíamos plásticos. ¿Qué hubiéramos hecho en esta pandemia sin los plásticos? Empezando por los barbijos, los guantes, todos los componentes que están adentro de los quirófanos, todas las medidas de protección que tenemos hoy, etcétera. Entonces, acá hay un problema del consumidor como tal, y es parte de los stakeholders, que tiene que tener responsabilidad y conciencia en su rol en el mundo en el que vamos. También tiene que ver con que las compañías podamos producir esto de la forma más eficiente o más sostenible posible, invirtiendo en poder tener procesos a gran escala de reciclado, de invertir en tecnología para poder tener un componente bio cada vez más importante, etcétera. Entonces yo creo, Fernando, que en la medida que creo que tengamos ese propósito común, no solo individualmente, sino como compañías, y además como todos los stakeholders que trabajamos alrededor, y por ese propósito común, yo creo que lo necesitamos todos y que ahí vamos a sacar el mayor potencial de las sociedades en su conjunto, ¿no? Para esto, ¿qué necesitamos? Yo creo que muchísima humildad. Creo que hemos aprendido en esta crisis, o hemos tenido un golpe muy fuerte, que todos somos vulnerables, y yo creo que estamos condenados a entendernos y a trabajar en forma colaborativa. Durante solo un ejemplo, durante lo peor de la pandemia y del confinamiento en España, todo el sector energético ha sido considerado un bien esencial y un servicio esencial. Pero cuidar a la gente, hubo un momento en el cual por regulación ya podíamos cerrar estaciones de servicio. Había decisiones que tomar, y también hubo que sentarse con otro tipo de stakeholders y decir, para mantener esto abierto, que implica perder X millones de dólares en un par de meses, ¿cómo lo hacemos en forma conjunta? Desde sentarse con los equipos y con los sindicatos para decir, podemos adelantar vacaciones, y si uno es transparente, si uno dice mi propósito es mantener esta fuente de empleo, estoy dando un ejemplo, en el largo plazo, mientras estoy pudiendo servir a la comunidad, etcétera, pero no lo puedo hacer solo porque no podemos aguantar todo el coste solo y lo tenemos que hacer en forma conjunta, yo creo que ahí sacamos lo mejor de todos. Esto, Fernando. Gracias, Mavi. Dale, sí. Contame, Fabián, ánimo. Sí. Es justamente uno de los temas de los test que vamos a estar viviendo. ¿Esto realmente es así o va a durar 30 días? Porque hace muy poco tiempo, hace 6 meses, por 5 centavos en el costo, hacíamos cualquier cosa. Entonces ahora todo este concepto del bien común,
y que estamos todos juntos y que la solidaridad y todo, es el verdadero test. Estamos dispuestos a armar sistemas productivos y sistemas económicos basados fuertemente en el bien común de verdad, no el discurso para las redes sociales, sino el de verdad, o vamos a volver a armar, por ejemplo, cadenas de valor basadas en 2 centavos más baratos o menos. Ese es el verdadero test. Y justamente lo que comentaba Mavi. Y respecto al tema de la colaboración que vos decías, el gran problema de todo esto es que las personas que deciden realmente estén on board, estén encima. Para lograr la integración energética entre Argentina y Brasil, gas e industria, hay que dejar muchas cosas de lado por un lado y aceptar lo que tiene también el otro. Y ahí hemos pasado por un montón de políticos, directores, todo tipo de personas con poder, y la verdad que te das cuenta que de fondo no sé si tienen la voluntad de hacerlo. Entonces esa es la verdadera prueba. Para poder integrar hay que tener la voluntad y es la crisis de liderazgo. Tenemos que hacerlo. Ahí me encanta, creo que es muy bueno esto, creo que hemos llevado, ahora que nos quedan todavía unos minutos, la conversación al punto que me parece que es central para lo que es la comunidad de alumni del IAE. Liderazgo empresarial. El IAE fue creado en su momento para desarrollar, formar líderes empresariales que realmente ocupen ese rol de crear valor en la sociedad, en todo sentido. Pero tienen que interactuar con otros liderazgos, con el liderazgo político, con el liderazgo de la gestión pública, con el liderazgo del tercer sector, obviamente. ¿Qué podemos hacer como alumni de IAE en esta etapa? Porque ya sabemos las historias. El contexto de Mavi es un contexto que, desde cierto punto de vista, me refiero a Europa, etcétera, tiene ciertas ventajas. Se puede mirar un poquito más a mediano plazo, aunque ahora en este momento no. Nosotros tenemos también que lidiar con dificultades me refiero a América Latina, de una muy líquida situación, cultura institucional. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos los líderes empresariales? ¿Cómo fomentamos? Fabián, empezar por vos. Seamos claros nosotros. ¿No? Creo que el primer ejercicio que hay que hacer es propio. Y es un ejercicio de autoevaluación y decir, para esto que se viene, yo estoy preparado. Ese mundo es para mí. Porque si uno no pasa por ese filtro, las cosas no van a funcionar. Entonces creo que una autorreflexión como líder es importante. Y si la respuesta es sí, creo que más importante de todo es tomar el compromiso. Es tomarlo como compromiso personal y hacerlo y llevarlo. Creo que es una gran oportunidad de llevar esto a las empresas, a la sociedad, a los gobiernos, pero primero tenemos que estar pensando si estamos preparados o no para esa economía más, ese test de valores que estamos viendo. Cuando hablas de preparados, ¿qué quiere decir? Perdón, pero... Hay que hacer un de lo que estamos diciendo ahora. Si vos realmente, el tema del ego, ¿estás dispuesto a dejar parte de tu ego de lado para realmente mirar esto con forma colaborativa? Porque hay una diferencia, es muy lindo poner eso en un discurso, es muy lindo poner eso en un post de LinkedIn, pero después, el lunes, ¿yo soy colaborativo? Okay. El tema del factor humano que hablábamos antes, esta experiencia humana por la que estamos viviendo, el factor clave, el factor central, va a seguir siendo el factor humano en las organizaciones. Entonces yo como líder, ¿estoy dispuesto a darle importancia a eso? ¿O de vuelta voy a volver a hacer lo que tenga que hacer por 3 centavos? Bueno. Mavi, gracias, Fabián. La verdad, Fabián, que tus reflexiones me hacen reflexionar, valga la redundancia. Yo me voy a un punto de pragmatismo anterior. Yo creo que es absolutamente imprescindible hacer esa reflexión que estabas diciendo y mirarse uno mismo, y creo que el tema de valores es fundamental, pero también tenemos que ser capaces como líderes de con esos valores tener una empresa en marcha. O sea, que esto es un liderazgo empresarial, lo decías tú, ¿no? Y una empresa como tal, para poder crear empleo, para poder pagar impuestos, para poder contribuir en todos esos valores en forma positiva, tiene que tener un resultado positivo.
Ahora, si después por 2 o 3 centavos más, y la verdad es que esa reflexión es buena, ¿no? Y creo que esto también nos lleva a cómo nos imaginamos el futuro, si va a seguir siendo un mundo global o si va a seguir, o va a pasar a ser un mundo con algún contenido más en términos regionales, tanto por calidad, por seguridad de suministro, como por poner un pequeño granito de arena, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, al final esto va de las personas, pero las personas también necesitamos confianza en un negocio, o sea, en el propósito y en un negocio necesitamos mirar, yo miro a mi equipo hoy y después de estar 2, 3 meses con ventas el 85% por debajo y el precio del petróleo en $30 por barril, en el mejor de los casos, porque tuvimos también bastante más bajo que eso, preguntan, ¿pero esta empresa es viable? Claro, entonces la gente necesita una confianza en ese negocio y necesita una alineación emocional con el propósito también, que era parte de lo que decíamos. Entonces uno puede decir, es que yo voy a ser un actor energético en la transición y me comprometo en el 2050 a tener emisiones cero. Entonces ya uno es parte de un cambio. Sé que hoy no lo tengo, pero sé que estoy enormemente comprometido como eso. Y además de eso, necesitamos también confianza en los líderes. Y yo creo, y la verdad es que recién decías, ¿estamos preparados para lo que se viene? Yo, la verdad es que voy a empezar casi como cuando Fernando me llamó y me dijo, no, es que vamos a hablar de los paradigmas que vienen. Dije, pues qué bien, yo voy a durar 5 segundos porque voy a decir, no sé, ¿no? Y creo que gran parte de lo lindo que tenemos por delante, de la oportunidad que tenemos por delante, es que hay muchísimo por descubrir. Yo creo que hemos aprendido mucho nosotros, cada uno de sí mismo como líder. Creo que fue realmente de estos momentos de la verdad, de ver si poníamos a la gente primero o no, en términos de salud, de cuidarla, de cómo compatibilizar las operaciones con las personas que teníamos disponibles, etcétera. Cómo ayudábamos a visualizar que había una luz al final del túnel, ¿no? Siempre decía, es que me levanto todos los días pensando cómo va a ser el día que hayamos salido de esto. Y os puedo asegurar que había días que no lo pensaba. Había días que yo también tuve miedo, que yo también tenía incertidumbre. Y creo que había que entender en todo esto que era una época altamente emocional. Yo creo que uno de los momentos en que más sentí el apoyo del equipo es cuando me puse delante de una cámara como en un streaming abierto a las 18.000 personas del equipo, sin un speech y con preguntas de estas que van poniendo y salen en vivo y la gente va votando y van apareciendo las primeras en función de lo que la gente vote. Bueno. Y no saben la cantidad de veces que dije no sé, pero me comprometo a que en cuanto lo sepamos como organización, yo como líder de este equipo, etcétera, os lo voy a contar, ¿no? Y creo que gran parte de lo que viene ahora, sabemos algunas cosas, sabemos que lo digital tuvimos una aceleración, sabemos que vamos a trabajar mucho más en forma remota, creo que muchas cosas que sabemos, pero hay muchísimas cosas que no sabemos. Yo me paso más tiempo intentando hacerme preguntas a mí misma y al equipo, decir, ¿cómo pensás que vamos a trabajar? ¿Cómo pensás que vamos a comprar? ¿Cómo pensás que vamos a consumir cultura? ¿Cómo pensás que vamos a consumir ocio? ¿Cómo vamos a viajar? No tengo ninguna respuesta, o puede haber indicios, y seguramente las respuestas de corto no se van a parecer nada a lo de largo, ¿no? Vamos a ir cerrando, acá ya bien Guille, bienvenido. Esto ha sido una conversación demasiado corta, Guille, lo podríamos seguir tomando después algo los 4, porque da para mucho más. Yo la he disfrutado. Si quieren, primero les agradezco muchísimo, sé que los dos tienen agendas hiper desbordadas, pero a su vez creo que también a los dos les gusta compartir esta reunión de amigos de unos cuantos, bastantes cientos de personas, y ha sido fantástico. Yo por lo menos lo he disfrutado. Saco 2 conclusiones y te paso, Guille.
me parece que dentro de lo que veníamos viviendo antes, es un mundo en cambio acelerado. Este tsunami es muy bueno dentro de decir, no creo que lo hubiéramos elegido, pero una vez que está, nos da la gran oportunidad de descubrir lo mejor que tenemos, que somos las personas. Creo que ahí está, podría ser, perdón que sea, pero este es mi aporte, pero creo que tanto Fabián como Mavi lo han expresado. Me parece que lo que aporta este cambio, este tsunami, es que la clave está en las personas. No mirar a las personas, y sobre todo estoy hablando ahora del ámbito laboral, como recursos, sino ver a las personas como fuentes de creación de valor, pero en la medida en que sean parte de, y todos vamos juntos creando ese valor, y conocerse a uno y ver lo que a uno le pasa para entender lo que le está pasando al otro. No somos recursos, somos la verdadera fuente de creación de valor para esta sociedad. Esta sería mi conclusión, Guille, y te los dejo y agradezco muchísimo a Fabián y a Mavi por esta conversación. Gracias, Guille. Gracias a ustedes por este rato, porque entre las preguntas y las respuestas cada vez iban escalando, iban enriqueciéndose más mutuamente, y por supuesto a los que estamos escuchando, francamente uno esperaba, ¿y ahora qué van a decir? Y cada vez hemos ido escalando juntos y nos han estado guiando. Ha sido realmente muy, muy agradable escucharlos. Efectivamente, Fer, creo que lo que nos pone esto en claro es que más allá de la crisis y de la enorme incertidumbre que nos ha traído y de en la oscuridad buscando alguna luz, sí tenemos claro de qué es el equipo, de qué es la gente, que son las personas. Y que la pandemia, como ayer también en la apertura Felipe Piña nos decía, las pandemias terminan sacando lo mejor de nosotros, a de consecuencias negativas y hasta peligrosas que tienen. Bueno, nos han hablado de paradigmas, de flexibilidad, de sustentabilidad, hemos escuchado bastante, de todos los conflictos que traen dentro, de la colaboración, de la necesidad de la autoevaluación. Ha habido realmente un sinceramiento de la humildad necesaria. Tenemos más preguntas que respuestas, y el poder reconocerlo, y no hace mal, pero además apelando, y en esto que decían recién ya sobre el cierre, a la creatividad. En la gente, en el equipo, lo que tenemos de riqueza es su creatividad. Y creo que más que nunca esto es mucho más evidente de lo que ha sido en el pasado, porque de pronto yo no sé, como dice Mavi, y entonces damos la respuesta juntos, y las organizaciones van cambiando. Y se van horizontalizando, y el rol de la jerarquía empieza a ser distinto, y empieza a ser más el rol de la colaboración. Bueno, muchísimas gracias porque nos da pie a seguir en esta búsqueda. Mañana, pasado, vamos a seguir hablando de estos temas. El próximo episodio de Hacedores de Sueños, el de mañana, el tercero, es el día después de mañana. Hay un 9 que va a poner a prueba nuestro coraje. Los esperamos mañana para seguir esta búsqueda y estas reflexiones de esta semana de la Alumni Week. Muchas gracias a los panelistas, a Fernando por esta magnífica coordinación que has hecho, y a todos los alumnos que esta mañana volvieron a acompañarnos en esta búsqueda juntos. Un gran abrazo a todos, cuídense mucho, y mañana otra vez aquí, no se suspende por lluvia, aquí estaremos para seguir reflexionando juntos. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. A todos. Hasta mañana, gracias. Gracias. Un gran gusto. Han quedado preguntas por responder, como en todas estas situaciones, pero que nos suman para los próximos episodios. Gracias, cuídense mucho. Gracias. Gracias.
Bye.